Buenas noches a todos. Nuevamente nos reunimos una vez más para continuar con las clases de Tupac Amaru. Esta iniciativa se hace en conjunto con varios colectivos. Estamos nosotros, lo de PEC Semillas de Libertad. También está el colectivo de Cusca, colectivo de los ronderos de las redes y otros más. Bueno, estamos aprendiendo cómo se dio, cómo se construyó, cómo se hizo y también por qué no se logró y llegar a una victoria, ¿no? En la rebelión de Tupac Amaru II. Entonces, el compañero Harry Pizarro, profesor de la San Marcos, está compartiendo sus conocimientos con nosotros. Es importante, pues, evaluar y sobre todo tener toda la información que de alguna manera no se proporciona. Entonces, de esa manera podemos saber profundamente qué es lo que ha pasado realmente y con ese análisis, pues construir o ver la forma como podemos guiar en nuestro futuro, ¿no? A raíz de los acontecimientos que se han dado en el pasado, mejorar algunos errores que se ha cometido y también ajustado, pues, a la realidad que estamos ahora. Entonces, vamos a darle paso al compañero Harry Pizarro y bueno, empezamos. Adelante, compañero Harry. Gracias, Mávila, y a través de tu persona, a todos los miembros colectivos que has mencionado, por esta invitación. Y continuando el ciclo dedicado a estudiar el movimiento emancipador y precursor de José Gabriel Condorcanqui y Tupac Amaru, dentro también de la estrategia que tenemos de la autoeducación popular y también de forma contestataria poder responder a quienes tergiversan la imagen de Tupac Amaru desde la realidad histórica, desde un estudio profundo de este proceso revolucionario. Estamos ahora en el tercer autor que hemos escogido, Boleslao Levin, un gran historiador también silenciado, ya fallecido el siglo pasado, pero no ha sido muy republicado. Un historiador, creo yo, bastante importante porque no solo usa el materialismo histórico para estudiar estas rebeliones, sino que también es muy riguroso, vale la redundancia, en cuanto a sus fuentes, ¿no? Accedió a los archivos históricos coloniales para profundizar tanto en la rebelión de Tupac Amaru como en la rebelión de Tupac Katari. Y ahora nos corresponde tocar los capítulos relacionados al origen de Tupac Amaru, es decir, a su formación, a sus influencias que tuvo en su juventud y lo que lo llevó a madurar, ¿no? Como se dice, construir su arco de personaje, el cual tuvo como desenlace ser la cabeza del movimiento independentista, separatista más importante de la América, de la América en el sector juzgada por el virreinato, por el virreinato, los distintos virreinatos, ¿no? Se juzgaba por la corona española. Así que vamos a empezar primero situándonos en su formación y nacimiento. Como ya sabemos, Tupac Amaru nace pues en la provincia de Tinta, la cual está situada al sur del Cusco, en un valle interandino, que tiene además una muy rica historia incaica y preincaica. Hablamos de miles de años de historia en estas regiones. Este valle, el cual es atravesado por el río Pilcomayo,
es hogar en la actualidad inclusive de decenas de miles de habitantes que mantienen viva la memoria de su pasado glorioso, desde el templo de Viracocha. El, si la memoria no me falla, fue el séptimo Inca, símbolo pues de esa grandeza del pasado, y también, claro está, recrean la rebelión de Tupac Amaru hasta la actualidad y que contrasta con la pobreza que existe en esta región afectada por uno de los grandes males coloniales que persisten, como es la minería. La minería en general, como actividad extractiva. Principalmente pues la minería de Tajo Abierto. En este lugar, en la provincia de Tinta, en los pueblos de Surimana, Pampamarca, Tungazuca, estaba ubicado el cacicazgo de los Tupac Amaru, ¿no? Como ya explicamos la sesión pasada, el régimen estamental y de castas que se implementó durante la colonia provocó un reordenamiento, ¿no? Se volteó el mundo o desapareció el mundo existente para dar paso a un nuevo orden en el cual los caciques o los curacas tenían un papel intermediario en esta escala de explotación. En este caso, el cacicazgo de Tupac Amaru fue otorgado a doña Juana Pilcohuaco, esposa de Diego Felipe Condorcanqui, que fue pues descendiente de, de Tupac, o ascendiente, disculpen, de Tupac Amaru. También podemos señalar que José Gabriel Condorcanqui, conocido como Tupac Amaru, nació en Surimana, específicamente el 24 de marzo de 1740, lo que quiere decir que tenía alrededor de 40 años cuando inicia pues la rebelión. No era pues un jovenzuelo, ni nada por decirlo, era una persona madura para la época y para la actualidad que tenía, como señalé, diversas influencias y también diversas intenciones, ¿no? Diversos ideales. Eso también es interesante, aunque el nombre paterno de José Gabriel era Condorcanqui, eligió usar el apellido de su ancestro, ¿no? Tupamaru, ancestro inca, reflejando pues un deseo de conexión con su herencia autóctona. Tupac Amaru fue huérfano de joven, educado por sus tíos, quienes le proporcionaron, según las circunstancias y también según su casta social, una formación adecuada a cargo de sacerdotes, como era la época, lo cual ya influía en una formación religiosa, principalmente religiosa. Para 1753, Tupac Amaru llega al Cusco, es decir, la antigua capital, el ombligo del mundo, el Cusco, convertido pues en la ciudad más importante, diría más importante que Lima, en este nuevo orden colonial, donde refleja luego en sus distintas cartas, indica que se sintió triste al ver la transformación de los antiguos templos incas en edificios coloniales, como la iglesia o el convento de Santo Domingo, la cual está construida encima del Coricancha, etcétera, etcétera. Fue entonces cuando asiste al colegio San Francisco de Borja de los jesuitas, que estuvo pues funcionando en esos tiempos para educar a los y adoctrinar también a los hijos de los caciques. Allí Tupac Amaru recibe una educación que combinaba la doctrina cristiana, ¿no? La doctrina católica, con la política, propio pues, de los jesuitas. Hasta ahora hacen lo mismo en sus colegios y universidades.
con el objetivo de alejar pues a los jóvenes hijos de caciques de sus antiguas creencias, ¿no? Como una especie de extirpación de idolatrías también. Esa catequesis que también nos han enseñado de jóvenes, al final tiene como objetivo hacernos olvidar nuestras antiguas creencias que permanecen hasta nuestros días y en la época de Tupac Amaru estaban bastante vivas. La vida en el colegio de jesuitas era rigurosa, era muy disciplinada, muy estructurada, con actividades que incluían la oración, el estudio de la doctrina cristiana, ejercicios, y aunque la educación formal que recibió no le proporcionó, no tenía como objetivo una cultura general amplia, sí le otorgó una sólida formación religiosa y también conocimiento en el latín y otros idiomas. Y es en ese contexto, porque también si nos podemos analizar al personaje, cuál es su objetivo en esta sesión, Tupac Amaru era un provinciano dentro del mismo Cusco. Él no proviene pues de las panacas, ¿no? De las familias reales que aún permanecían dominando inclusive los barrios en el Cusco colonial, sino que él venía de provincia, venía de Tinta, venía de Surinam, de Surimana, disculpen. Al llegar, también recibe esa condición de provinciano, ¿no? Se conmueve ante esta imposición hispana sobre el antiguo Cusco y crece en él, aparte de la formación jesuita, de como ya hemos hablado antes, para la época era pues de las formaciones más liberales, ¿no? En el sentido de, de tratar pues sembrar semillas de una emancipación, por eso los jesuitas fueron expulsados. Luego, algunos años después, ¿no? En 1776, por orden del rey de España, Carlos III. Es en este contexto en que Tupac Amaru, en su entorno, especialmente en las provincias de Cusco, que anhelaban el antiguo esplendor inca y rechazaba el dominio colonial español. A pesar de las injusticias que se enfrentaba, la decisión que vimos pues décadas después de rebelarse contra el poder español fue de todas maneras un paso arriesgado. Se sabía, y él lo sabía muy bien, que de fracasar pues iba a tener el destino que tuvo. Sus motivaciones incluían diversos factores, principalmente, según las fuentes históricas, incluían la amenaza a su cacicazgo, la opresión de los funcionarios coloniales y, fundamentalmente, la degradante situación de extrema explotación y esclavitud en la práctica de su pueblo, cosa que no había pasado en épocas precoloniales. Aunque, claro, hemos hablado de los yanaconas, etcétera, pero aquí el yanaconaje estaba totalmente generalizado, inclusive peor que el yanaconaje. Sin embargo, la decisión de Tupac Amaru de liderar una revuelta, una revolución, no solo se basó en factores externos, sino también en la personalidad misma del caudillo. Tupac Amaru, como está bien expuesto en sus cartas, en sus proclamas, muchas de ellas precursoras para la época, a nivel continental e inclusive universal, era una persona sensible a las injusticias. Poseía un amplio sentido
de su importancia como descendiente de los incas, lo que lo llevó a asumir el riesgo de luchar por la libertad de los pueblos, por la libertad y por la dignidad de los pueblos. Y también, si vamos a estudiar a Tupac Amaru, es definitivamente obligatorio estudiar o acercarnos a el papel de su esposa, Micaela Bastidas. Micaela Bastidas es un personaje importante, importantísimo en la rebelión. Fue a la vez de su esposa lugarteniente de Tupac Amaru. Ella, nacida el 23 de junio de 1744 en Timburco, se casó con Tupac Amaru el 25 de mayo de 1760, tenía 16 años, aunque algunos testimonios sugieren que su energía era incluso superior a la de su esposo, hay cartas que pueden reflejar esto, los documentos indican que Micaela Bastidas desempeñó un papel crucial en la dirección del movimiento rebelde. Ella no solo fue su lugarteniente, sino también fue su inspiradora. Una carta de Micaela Bastidas a Tupac Amaru, fechada, y ya que ya hemos leído antes, ¿no? Fechada el 6 de diciembre de 1780, revela su preocupación por la falta de acción de su esposo tras su victoria en Sangarará. En esta carta, en que la Bastidas reprocha a Tupac Amaru por no marchar hacia el Cusco, eso ya lo explicamos la sesión pasada, sugiriendo que debería dirigir todo el poder indígena contra la capital. Un día después, en otra carta, reafirma su intención de reclutar fuerzas para rodear el Cusco, mostrando su determinación y compromiso con la causa. Micaela Bastidas no se limitó a dar consejos, también lideró las tropas indígenas en momentos críticos. Su valentía se evidenció cuando, al enterarse de un peligro que amenazaba a su esposo, exclamó: "Estoy pronta a morir donde muriese mi esposo", como así lamentablemente fue. Ese espíritu guerrero la convirtió en una figura central en la lucha por la independencia. La actividad pública de Tupac Amaru, que se enmarca en esa década de preparación de la rebelión, es decir, la década entre 1770 y 1780, podemos definirla como una búsqueda, en primer lugar, por la confirmación de sus derechos como descendiente de los incas, aspirando pues al marquesado de Oropesa. Su objetivo inicial era ser reconocido como el dueño absoluto y natural de los dominios indígenas. Y este deseo fue respaldado y también combatido por figuras como el después conocido, ¿no? El funesto visitador Areche, quien advirtió sobre el peligro de su ascenso. Es algo también eh, bastante importante que señalar. Tupac Amaru no aspiraba al marquesado de Oropesa, que lo reconocía como descendiente directo de los incas, de los últimos incas, ¿no? Los incas de Vilcabamba, por una vanidad o por aspirar a más tributos. Si no lo hacía,
porque ya germinaba en él un sentimiento o unas ideas de independencia, de emancipación sobre la corona. Por eso, a pesar de las críticas que desde esa época se le acusaba de tener sentimientos aristocráticos, Tupac Amaru también luchó por mejorar la situación de los desposeídos, de las grandes masas campesinas, de los ayllus, ¿no? De los runas. En 1776, es decir, eh, 4 años antes de iniciar su rebelión, presentó un poder de los caciques para que se liberaran de la mita. Ese sistema de trabajo forzado que oprimía y causaba gran mortalidad a las grandes masas indígenas. El visitador Areche reconoció que la mita era un mal que debía de ser erradicado, pero la respuesta fue evasiva porque, como nosotros sabemos, en estas sociedades coloniales, diríamos protocapitalistas, ¿no? Mercantilistas más que capitalistas en la época, especialmente de España, pues está basado en la explotación del hombre. Por más injusta, por más inhumana que sea, no pueden evitarla. Por eso siempre ese vacío. Y eso es hasta la actualidad. Nuestras, claro, al final son simbólicas, reducción de nuestras jornadas laborales a, estamos ahora en 48, 49, ya no sé cuántas horas semanales tenemos, mucho más, obviamente, pero esas luchas por las 44 horas, por las 40 horas, y estas resistencias tienen las mismas bases que se tenía en esa época para negar la eliminación de la mitad. El 18 de septiembre de 1777, es decir, ya a 3 años de, de la, de la rebelión, presentó un memorial al virrey, denunciando los abusos sufridos por los indígenas en las minas de Potosí, la principal mina de plata del virreinato, que como nosotros sabemos la esperanza de vida no llegaba ni a los 30 años, creo que en los 25 años era la esperanza de vida de todo aquel que trabajara como mitayo en Potosí. A pesar de sus esfuerzos, no tuvo resultados favorables y se le ordenó retirarse a su provincia. Porque, como sabemos, Tupac Amaru llega a Lima, ¿no? Inclusive en alguna telenovela histórica fue retratado. Sin embargo, en lugar de esperar pasivamente, intensificó su labor rebelde, uniendo esfuerzos, ¿no? Estableciendo alianzas, preparándose para liderar una insurrección que cambiaría el rumbo de la historia del entonces virreinato del Perú. Y eso también es importante señalar, porque se podría decir que Tupac Amaru al inicio fue reformista, ¿no? Pero él no se contentó solamente con enviar y agotar las instancias jurídicas para eliminar las mitas, entre otras labores de explotación. Se hubiera quedado ahí, ¿no? Hubiera dicho ya cumplí. No, desde ese momento en que le negaron, principalmente más que el famoso Marqués de Oropesa, estas peticiones, a pesar de darle la razón, ya desde ahí comenzó a organizar un movimiento revolucionario. Es quizá una lección para nuestros tiempos. Está bien agotar las instancias legales, pero en un sistema tan opresor no queda muchas veces más opción que el enfrentamiento directo. Por eso estamos en la capacidad de afirmar, tal como señala el historiador Levin, que ya se estaba preparando pues para
la insurrección. Y hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Eh, ¿Ninguna? Sí. buenas noches, maestro. Una pregunta. ¿Qué tanto obedecía Tupac Amaru, digamos, las leyes o tenía en consideración a los virreyes? O sea, ¿los tomaba en cuenta como autoridad? Muchas gracias. Bueno, es que era la autoridad existente. Recordemos que Tupac Amaru nace ya en el segundo siglo de dominio colonial. Es el sistema que conocía. Y está comprobado que comenzó primero con petitorios, ¿no? Esperando quizá alguna reforma o algún buen gobierno, como señala el cronista Poma Ayala, o señalaba un siglo antes, ¿no? Es así. Ya luego es cuando toma pues la decisión de rebelarse y de incluso proclamarse inca. Fue un proceso también dentro de, de la vida pues, de Tupac Amaru. A ver, vamos a pasar a la siguiente. Gracias por la pregunta. Voy a... Se me han movido. ¿Me confirman si se ve la presentación? Sí, se ve claro y fuerte, claro y perfecto. Ok, a ver, un momento para retomar mi apunte. La pregunta que le hacía era en cierta forma, porque no sé por qué eh, siento que hay como un tiempo cíclico, ¿no? Ahorita como que se repiten más o menos las cosas. Conforme usted está platicando de Tupac Amaru, no puedo evitar, no puedo evitar pensar cómo el presidente Castillo trató de hacer las cosas bien, tomando en consideración, pero son demasiado violentos. Quizás me estoy saliendo fuera del contexto. Nada más aclarando por qué la pregunta. Muchas gracias. Sí, justamente este aprendizaje de la historia es para comprender nuestra actualidad. Es el objetivo. No estamos aprendiendo historia para saber un poco más y pues nutrir nuestra quizá vanidad o conocimiento, llenar un crucigrama, ¿no? Sino es para entender nuestro presente. Y en verdad hay muchas similitudes, especialmente por el sistema colonial que todavía tenemos. Es más, creo que no sé si lo hablé en una clase o en una reunión off the record, ¿no? Y no quiero discutir las categorías, pero creo que ahí sí estaríamos filosofando, sino en la forma de gobierno. El, no quiero hablar del Tahuantinsuyo porque creo que es otro tema, ¿no? Más allá de qué tan complejo fue la organización, de los cuatro suyos, etcétera, etcétera, ¿no? Sino cómo se inicia la administración colonial. Y recalco administración colonial porque éramos, pues, valga la redundancia, una colonia cuyo objetivo era eh, dar a la metrópoli riquezas. La metrópoli era España y con la cual España se podría seguir expandiendo por el mundo en la época y mantener su poder en Europa con las constantes guerras que existían. Entonces, con ese objetivo, no el objetivo de una justicia social, de un buen gobierno, no. Con ese objetivo se implementa el virreinato del Perú, luego de las guerras que hubo, la llamada guerra de los encomenderos, y se hace este reparto primero en partidos, luego en corregimientos, que era la época de Tupac Amaru,
y luego en intendencias. Esa formación era estrictamente expoliatoria, era estrictamente para explotar. Y cuando se forman las repúblicas, fue más una superposición, ya que el ordenamiento territorial fue muy similar a la época de la colonia. Recordemos, las primeras provincias eran provincias coloniales. Arequipa era la Arequipa colonial, el Cusco era el Cusco colonial, Lima era la Lima colonial, Trujillo era el Trujillo colonial. Luego eh, se fueron creando más provincias, más departamentos, ¿no? Pero en la práctica tenía esa misma estructura de poder. Es más, la relación metrópoli-colonia se reproducía en el Perú, incluso con la República. La metrópoli es Lima y las colonias son todas las provincias, e incluso dentro de las mismas provincias. La metrópoli era Cusco, la cabeza, ¿no?, de provincia, mientras que Tinta, Paruro, etcétera, etcétera, hasta ahora siguen siendo periféricas, ¿no? Siguen siendo colonias, hasta dentro de la misma realidad de la región Cusco, y se repite lo mismo en Puno, se repite lo mismo en Arequipa, etcétera, ¿no? Esa forma, que lamentablemente nunca ha sido discutida en el Perú, salvo, y valga eh, hay que reconocer también, ¿no? No todos los gobiernos fueron totalmente malos. Eh, Me refiero al proyecto, bueno, aparte del proyecto productivo, ¿no?, de General Velasco, el primer gobierno de Alan García, no sé si recuerdan ustedes, estas regiones, ¿no? Las regiones eran la suma de tres o más, o dos en algunos casos, departamentos. Pero la lógica no era una lógica de explotación colonial, sino la lógica, o extractivista, sino la lógica era de unir regiones. Por eso la región Grau era Piura y Tumbes, ¿no? Crear lo que ahora también se llama macroregión, ¿no? Pero al final todo queda en el papel, efectivamente no se desarrolla, ¿no? En la región Cáceres, que era Junín, Pasco, Huánuco, si la memoria no me falla, ¿no? La región Mariate, que era Puno, Moquegua, Tacna, y eso se perdió con Fujimori, para variar. Y, se han formado ahora, tenemos 25 regiones que antes eran departamentos y lo mismo que nada. Eso también tendríamos que reflexionar. Ay, disculpe que me haya salido del tema, y ahora sí, esperen, voy a retomar. Muchas gracias, maestra. No, Excelente. no, más bien, gracias por la pregunta, compañero. Voy a retomar, solo que se me atrapeló un poco los textos. Un segundo, por favor, ya lo voy a arreglar. A ver, un momento. Disculpe el abuso. De casualidad, ¿hay algún tipo de censo que pudiéramos saber cuánta población indígena había en estos momentos que apoyaban la causa? Sí, un momento, por favor, que quiero ubicar bien mis papeles, como estoy en oficina. Un minuto, por favor, Mávila, también, si pudieras apoyarme. Muchas Sí, gracias. gracias. Gracias, Harry. Bueno, está acomodando su pantalla.
Como hemos ya dicho antes, bueno, las clases son todas las semanas hasta terminar los textos que el profesor Harry está recomendando. Sobre todo textos que no sean, no son difundidos, ¿no? Por muchas razones, como bien se ha dicho, pues el saber lo que pasó no es solamente conocimiento para nosotros saberlo, sino que también que nos sirva a construir y para el presente, ¿no? Entender nuestra situación, porque como hemos estado viendo actualmente, sí hay un viento que está como que los pueblos se quieren liberar, ¿no? De las dominaciones que en la actualidad hay. Han cambiado, como dice. Harry, ¿estás listo? Me dice. Sí, sí, Mabel. Perfecto, sigue adelante. Listo, gracias. Gracias bien por la espera. Luego ya de más o menos entender las intenciones o cómo se forma el, el espíritu independentista de Tupac Amaru, hay una gran coincidencia entre Boleslao Levi, entre Emilio Choi, entre Juan José Vega. Interesante que tres historiadores se concluyan en lo mismo. Otro punto interesante es también que los tres historiadores que he citado tienen ascendencias distintas. Y lo que los une también es quizás lo mismo que, los une con Tupac Amaru mismo, con el personaje, ¿no? Por eso quizás lo estudiaron también. Juan José Vega, pues, o fue un gran historiador, docente, diríamos, de la clase media provinciana, peruana. Emilio Choi o fue también un historiador autodidacta, hijo de migrantes chinos que vinieron en situación pues, de esclavitud a finales del siglo XIX, y Boleslao Levin era un historiador, si la memoria no me falla, no recuerdo disculpen si era ruso o era de Europa Oriental, que huyó de los pogroms, ¿no? De las masacres que se hacían especialmente contra las poblaciones campesinas judías en la Europa del Este, ¿no? Tres personas de distintas procedencias y que estudian la historia andina por ese sentimiento de solidaridad con las grandes mayorías. Y es el mismo sentimiento de solidaridad con las grandes mayorías que impulsaron a Tupac Amaru a rebelarse. Esa creo que es el hilo conductor de todos ellos. Y ahora, eh, hacer un poco de análisis sobre las primeras manifestaciones independentistas. Y es interesante esto, ¿no? Las primeras manifestaciones independentistas, como nosotros sabemos cuando estudiamos a Manco Inca, aparecen del mismo momento en que los españoles pusieron sus pies, ¿no? Por acá. Es bastante interesante, no, no fue recién con Tupac Amaru, o como dicen otros, ¿no? Que tuvieron que llegar los argentinos, los colombianos de la época, ¿no? De la Gran Colombia. Independizarnos, que no nos queríamos independizar, mentira, ¿no? La primera gran rebelión en Manco Inca se hizo apenas años después de, de la muerte o del asesinato de Atahualpa, ¿no? En, en México también pasó lo mismo con el gran Cuauhtémoc, ¿no? Cuauhtémoc llega a expulsar a las huestes de Hernán Cortés del mismo Tenochtitlan, ¿no? Es decir, la resistencia fue desde el día, digamos, pues desde el día uno, ¿no? Y aquí eh, Levin hace un análisis sobre las distintas eh, causas independentistas y, y señala que en esa época, del siglo XVIII, ¿no? Finales ya del siglo XVIII, o las últimas décadas del siglo XVIII, había un antagonismo entre los mismos independentistas.
señala acá, refiriéndose a los movimientos independentistas en Argentina, que se inspiraron muchos en Tupac Amaru, ¿no? Para empezar, el mismo general San Martín. Recorremos la rebelión allá de 1810, ¿no? En lo que era el virreinato del Río de la Plata, y señala lo siguiente, ¿no? Eh, dice, dice Boleslao Levin, sugiriendo, ¿no? En base a un gran historiador Marcelino Menéndez y Pelayo, ¿no? El estudio de los heterodoxos, dice, sugiriendo que aquellos que niegan el carácter emancipador de la Revolución de Mayo en Argentina tienen un talón de Aquiles antipatriótico. Se menciona que aunque hubo enemigos en de la independencia, los entusiastas de la misma fueron más numerosos e influyentes. Los nacionalistas que minimizan la independencia como una secuela de eventos políticos carecen de una comprensión profunda de su significado. Eso también aplica para la independencia del Perú, ¿no? Muchas veces, quizá por soberbia, minimizamos, decimos, no, que fueron solo criollos. Yo creo que es menospreciar nuestra propia historia, ¿no? La historia que la construimos todos. Y aquí Levin critica, disculpa un momento, ahora sí, gracias. Critica la tendencia de algunos nacionalistas a considerar los territorios españoles en América como provincias de ultramar en lugar de colonias, lo que se compara con las justificaciones de otras potencias coloniales. Dice también lo siguiente, la idea de emancipación comienza a surgir desde la primera generación que resiste a la invasión e incluso con la primera generación de los denominados mestizos, un tema también interesante, e incluso también con la primera generación de los denominados criollos, ¿no? Que es algo que a veces nosotros olvidamos. Gonzalo Pizarro, ¿no? El hermano de Francisco Pizarro, se levanta también contra la corona, claro está, ¿no? Con ideales mucho menos altos que los de Tupac Amaru, pero sí existía esta rebelión. Y, y aquí hace un interesante ejemplo en el caso mexicano, que la primera conspiración después de la de Cuauhtémoc, claro está, data de 1565, es decir, unas décadas después de culminado pues, el imperio de los mexicas, donde los hijos mestizos de Hernán Cortés eh, encabezaron la resistencia indígena de la época, ¿no? Como sucesores, pues, sucesores de las élites o de las clases dirigentes de los mexicas, ¿no? También denominados aztecas. Y lo que conlleva también a la búsqueda desde el inicio de Tupac Amaru de tener alianzas, pues, que al final no se llegaron a concretar, no tanto con criollos y con mestizos. En el ámbito económico y social, la gran mayoría, ¿no? De los runas, de la gran masa indígena, estaban sometidos a leyes coloniales y también a leyes autóctonas, ¿no? Recordemos el Barayo, recordemos la denominada República de Indios, ¿no? El poder de los curacas, que ellos podían, o los caciques que podían impartir justicia, también en base a las leyes o al marco jurídico precolonial, ¿no? Que dicho sea de paso, y es otro tema para debatir,
nace este decálogo, ¿no? O más que decálogo, las tres frases del Amazúa, Amaqueya, Amayuya, que si bien es una construcción eh, del siglo XIX, ¿no? Cusqueña del siglo XIX, tal cual lo ha demostrado el mismo Juan José Vega, no quiere decir que esos principios no hayan sido vigentes en las sociedades precoloniales. Una cosa no desdice lo otro. Eso también es importante señalar. No salió simplemente, no fue un invento, ¿no? Sino tenía una base. Y ahí también lo interesante es que la identificación con lo autóctono, y es un caso Tupac Amaru, se consideraba también una oposición, una resistencia al régimen colonial. La resistencia a la imposición de la religión católica se manifiesta en la preservación de los ritos autóctonos. Por eso Tupac Amaru y, y muchos de los curacas, los caciques, especialmente en provincias, les gustaba usar pues, las ropas antiguas, ¿no? Los símbolos del sol, etcétera. E incluso las élites de las panacas, ¿no? Estos cuadros coloniales que vemos, especialmente reflejando autos sacramentales, ¿no? Etcétera, donde se ve muy bien este sistema de castas de la colonia, vemos muy marcado a los nobles quechuas con sus tocapus, ¿no? Con sus cetros, etcétera. Era también una resistencia. A medida que avanza el siglo XVIII, surge una conciencia nacional, y ahí está el tema de lo que llamamos la gran oportunidad perdida, porque muchas veces se cree que la conciencia nacional nace de los criollos, ¿no? Nace de José Faustino Sánchez Carrión, nace Hipólito Unanue, nace de Torre Tagle, ¿no? Y tantos apellidos Ribagüero, ¿no? Que si bien tienen una gran valía, una gran importancia, no son pues los creadores de la conciencia nacional. Los iniciales creadores de la conciencia nacional son justamente los curacas, los caciques, que entran en resistencia con el orden colonial, y entre ellos Tupac Amaru. Tupac Amaru no fue un individuo solo, ¿no? Despersonalizado o desclasado, sino fue un reflejo de la toma de conciencia nacional de un sector de los caciques y curacas, especialmente pues del Cusco, de lo que es ahora Puno, bueno, Charcas, ¿no? Lo que es actualmente Bolivia, y por eso fue el núcleo, y luego la continuación de la rebelión. Incluyó a Purima, incluyó a Ayacucho, etcétera. Eso también es un tema importante, ¿no? Si esa conciencia nacional hubiera sido la que triunfaba, quizá otro hubiera sido el cantar, ¿no? De nuestro país en la actualidad. Por eso las conspiraciones y rebeliones del siglo XVIII, como la de Juan Santos Atahualpa, como la de Juan Vélez de Córdoba, reflejan una reivindicación de los valores autóctonos, la prohibición que luego se hizo, ¿no? Más fuerte después de la rebelión de Tupac Amaru, la prohibición del uso de indumentaria autóctona en festividades por parte de las autoridades coloniales muestran el temor a la memoria de un pasado glorioso, romantizado o no, porque también es otro gran debate, ¿no? Y a veces creo, grandes falsos debates. Es decir, no nos perdemos en decir que Garcilaso romantizaba al, al imperio de los incas en sus comentarios reales y que a su vez hacía quedar mal a unas panacas a favor de la suya, ¿no? Eso al final es secundario. Eso al final es secundario, porque el,
entre comillas, romantizar el pasado, lo que habla es de las injusticias del presente. No, no es, o sea, nos perdemos en el debate en que en el Imperio Inca también hubo opresión, o los yanaconas, o los huarcos, o los huancas, etcétera, y no nos perdemos en la realidad de ese presente, en la realidad de la época de la colonia, que se llevaba pues a, a tener construcciones de un pasado glorioso, ¿no? Creo que ahí también a veces nos perdemos, como digo, insisto, en falsas discusiones. Por eso, estas prohibiciones, no solo de las indumentarias, sino también de la misma obra del Inca Garcilaso de la Vega, la Florida del Inca, los Monteros Reales, recordemos, también fue prohibido en su época, se convierte en un símbolo de búsqueda de liberación y reivindicación autóctona, influyendo en figuras como los hijos de los caciques, de los curacas, entre ellos pues Tupac Amaru, ¿no? José Gabriel Condorcanqui. Eso sí, creo yo, es importante señalarlo ahora. Por eso, durante el siglo XVIII se produce un cambio en la formación social y en la mentalidad hispanoamericana o indoamericana, ¿no? Siguiendo a Mariátegui. La economía que antes dependía de la minería comienza a diversificarse hacia, y claro está, ¿no? Si se diversifica es porque además la economía o la población se comienza a recuperar del genocidio, que es un punto que sería interesante hablarlo en una clase especial, porque está muy documentado, por eso los que niegan este hecho histórico, los que señalan que es una leyenda negra construida por Inglaterra para hacer quedar mal a los españoles, es una gran mentira, ¿no? Está comprobado en toda América, y por solo hablar del imperio de los, del Tahuantinsuyo, cuando llegaron los españoles, había entre 8 a 12 millones de habitantes. 40 años después, el 80%, el 90% de la población había desaparecido. Si eso no es genocidio, ¿qué cosa es? Entonces, luego de este genocidio, de esta pérdida total de la población, pues tuvieron que pasar un par de siglos más para que se recupere un poco siquiera. Porque nosotros en el Perú recién a mediados del siglo pasado hemos llegado a tener un ascenso demográfico constante, dicho sea de paso, ¿no? Hasta llegar a los 30 millones que somos ahora, un poco más, que dicho sea de paso para el territorio que tenemos es bastante, bastante poco, ¿no? Disculpen la contradicción. Y de esos 30, 10 millones viven en Lima, en la ciudad de Lima, ni siquiera en la provincia de Lima. Es un tema ahí también de herencia colonial. Por eso, en esa época en que la población comienza a aumentar, se comienza a diversificar la economía y se retorna, al tener más población, a la agricultura, se retorna a la artesanía, lo que lleva a caciques y a mestizos a tener autonomía en sus actividades económicas y con ello también buscar reivindicaciones políticas. Por eso también las ideas, y es importante absorber las ideas de todo el mundo, ¿no? Al final somos parte de un mundo. Las ideas en esa época de la Ilustración, ¿no? Francesas, eh, Montesquieu, Robespierre, disculpe, Robespierre, ¿no? Bueno, Robespierre también es un gran revolucionario, pero bueno, tuvo un triste final. Diderot, Voltaire, que fueron antes de la Revolución Francesa, también llegaron a nutrir la educación, la formación de los caciques de la época, entre ellos Tupac Amaru, mucho más aún con los jesuitas. Por eso estas ideas ilustradas también abren camino a la libertad y a la independencia
con Tupac Amaru como una figura representativa. Por eso, la rebelión de Tupac Amaru sirvió también como un llamado de atención para la corona y también una forma de demostrar eh, la, la desestructuración, la putrefacción que tenía el orden colonial y que las colonias estaban pues en proceso de independizarse, tarde o temprano, como luego pasó. Por eso, luego de la Revolución Tupac Amaru, se llegaron a proponer cambios en la estructura social y, e incluso, ¿no? Se llegó a hablar, especialmente desde los criollos, eh, llegados a la metrópoli, que, que se cree, como pasó luego, ¿no? En Brasil, se creó una monarquía, ¿no? Real, no la, el invento que hacen, que usan los hispanistas con que fuimos un reino, nosotros nunca fuimos reino, ¿no? Si no se habló que algún príncipe, ¿no? Borbón, sea el rey del Perú, ¿no? Pero nunca llegó a hacerse, ¿no? Nunca llegó a pasar. Siguiendo también con el contexto a nivel americano, en esas épocas, en 1759, durante la Guerra de los Siete Años, cae el Quebec, ¿no? El Quebec, eh, que luego fue el Quebec inglés, que luego fue francés, ¿no? Eh, bueno, y principalmente, a ver, discúlpeme, primero fue español, luego fue inglés y luego fue francés, ¿no? Hasta la actualidad hay una gran colonia francesa en el Quebec, que es la actual Canadá, ¿no? El dominio inglés en Canadá establece una frontera común que aumenta la tensión entre ambas potencias, ¿no? Las grandes potencias de la época, una ya en declive, como ya hemos hablado antes, España, y otra en ascenso, como fue pues Inglaterra. En respuesta, se forma una alianza entre las coronas francesa y española, claro, acá estamos hablando antes de la Revolución Francesa, para contrarrestar las ambiciones británicas en América. Por eso la intervención franco-española en apoyo a los separatistas norteamericanos, es decir, a Washington, ¿no? Y las 13 colonias, tiene pues repercusiones significativas para España, que se ve amenazada por el creciente deseo de independencia de sus colonias. Por eso sería también interesante y brevemente, porque ya el tiempo nos está ganando, hacer un ejercicio comparativo entre George Washington y Tupac Amaru, más allá de sus grandes diferencias, ¿no? George Washington tenía esclavos, Tupac Amaru luchaba por la libertad de todos, ¿no? Pero también tenía dos similitudes bastante importantes, ¿no? Que inclusive pueden servir como sustento ante quienes quieren dejar a Tupac Amaru simplemente como alguien que al no darle el famoso Marqués de Oropesa se rebeló, ¿no? Como si fuera tan sencillo hacer una rebelión contra un régimen que si perdías, pues te descuartizaban y descuartizaban a tus hijos, a tu esposa, etcétera, etcétera, ¿no? Pues a veces no los entiendo. Es que las 13 colonias, con Jorge Washington, decimos Jorge, ¿no? Pero no, hay que bajarlo acá. No bajarlo, sino hablar en George, no sé, en fin. Jorgito Washington. eh, lo, lo primero que hicieron fue rebelarse contra un impuesto, ¿no? El famoso impuesto al té. Y luego ya eh, tuvieron un proyecto independentista, ¿no? De igual forma, ¿no? Fue también Tupac Amaru. Primero se empieza por la vía, entre comillas, legal, con las protestas, con los reclamos, con las cartas, con los oficios, y luego ya se pasa a una acción armada. Esa es la comparación que podríamos hacer entre Tupac Amaru y Jorge Washington.
este punto es muy importante porque se refiere a los asesores, a los inspiradores políticos en el movimiento de Tupac Amaru, porque como bien hemos señalado, tuvo muchas influencias, no fue un proyecto unipersonal, ¿no? Ni siquiera familiar, aunque claro está, la familia Tupac Amaru participó activamente, sino tuvo distintas influencias y asesorías que dan lugar a la construcción del personaje. Y aquí también podríamos hacer una analogía con nuestra realidad actual, con el presidente de Pedro Castillo, ¿no? Es necesaria y es importante el papel de los asesores y el papel también de autoformación o de maduración del líder, ¿no? El fenómeno de la resistencia indígena, liderada pues por Tupac Amaru, es notable porque tras la conquista, tras el genocidio, había triunfado pues el orden colonial. Y ese espíritu de rebeldía había sido acallado, tanto desde los curacas que preferían ese status quo, como en las grandes masas. Y es algo que muy bien lo refleja Mariátegui en sus 7 ensayos para estudiar la República, ¿no? Aquí hablamos de la colonia, pero en sí parecía que había un sentimiento generalizado de esclavitud, de abatimiento en las grandes mayorías y sin oposición a la autoridad colonial, como luego en el siglo XIX y el inicio del siglo XX, ¿no? El latifundio, ¿no? Que es el instrumento colonial por excelencia dentro de la República. La pregunta sobre si Tupac Amaru tuvo asesores políticos surge por la gran singularidad de su movimiento que lo hace digno de estudio hasta la época. Fue muy particular en sí. Fue muy bien organizado y tenía, como ya hemos señalado, ideales eh, progresistas para la época, pero como diríamos, adelantadísimos a su época. A menudo, como también pasa en la actualidad, se ha subestimado la capacidad autóctona, la capacidad propia, la capacidad indígena de crear movimientos. Y muchos sugieren que Tupac Amaru fue guiado por figuras no indígenas. Primero, recordemos por los ingleses, ¿no? Que ya hemos demostrado que más allá de algún contacto no hubo algo concreto, ni mucho menos una dependencia, ¿no? De Tupac Amaru de los ingleses, no fue un agente inglés encubierto, masón, eso está descartado. Y también por los mismos jesuitas, ¿no? Si bien los jesuitas tenían hasta ahora, creo que tienen una idea bastante particular al respecto y fueron expulsados por Carlos III, etcétera, no está demostrado, a pesar de la educación que tuvo Tupac Amaru como jesuita, no está demostrado que fue un alfil, pues, ¿no? De un movimiento independentista, jesuita, masón, anglo, etcétera, ¿no? Como dicen los conservadores también detestan a los jesuitas, dicho sea de paso. No fue así. Y es algo que hasta ahora, ¿no? Se ve, porque a los movimientos actuales siempre se les dice, ¿no? Hay alguien detrás de ellos, seguro están manipulados, eh, George Soros, ¿no? No sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? La Agenda 2030 y da lugar a las grandes conspiranoias, ¿no? Y no fue así. Pero sin embargo, es crucial
analizar estas afirmaciones. Está comprobado que Tupac Amaru para la época fue un hombre instruido, fue, fue educado, ¿no? En el colegio de caciques. También está comprobado que tuvo contacto con los comentarios reales, con las ideas progresistas de la ilustración europea de la época, ¿no? Pero no fue un intelectual, un filósofo. No, no, eso no fue Tupac Amaru. Esa es la realidad. Aunque aprobó y fijó los puntos de sus mensajes que también hemos leído y como dije son muy eh, progresistas, precursores para la época, está visto también que tiene una participación importante su secretario, ¿no? Su secretario era Fernando Cisneros, podemos decir su asesor. Fernando Cisneros, a pesar de su condición de clase, de ser un español, y muy temeroso del poder revolucionario de las grandes mayorías autóctonas, fue redactor de los escritos de Tupac Amaru. Fue redactor, ojo. Él es, como se dice ahora, corrector de estilo, ¿no? Pero inspirador de las ideas de Tupac Amaru, pues es muy cuestionable, ¿no? Dado que Fernando, Francisco Cisneros, disculpe, como dije, y creo que ya lo hablamos alguna vez en las distintas facciones, ¿no? Era pues de los españoles que más bien, se puede decir, de los españoles pobres, ¿no? Que estaban aliados por un tema de clase, pero no tenían mayor afinidad con las luchas reivindicativas del movimiento, ¿no? Y esto se ve en un texto fechado el 5 de febrero de 1781, eh, que también puede influirse pues a la reacción, ¿no? de Cisneros. Pero a pesar de esto, el texto contiene elementos fundamentales del pensamiento de Tupac Amaru. ¿Y cuáles son los elementos fundamentales? La defensa del indígena, el odio hacia los corregidores, el enaltecimiento de su condición de inca y el último punto que provocó también eh, oposición dentro del movimiento, su exaltación a la fe católica, que se sustentaba pues, eh, en su formación religiosa, ¿no? Y también hay un interesante libro de Nelson Manrique, si no me equivoco, Tupac Amaru y la Iglesia, y como también hemos señalado anteriormente, pese a que se quemaron algunas iglesias, él no buscaba expropiar los terrenos de la iglesia, ¿no? Porque al final pensaba ser reconocido como rey, ¿no? Y para que sea reconocido como rey tenía que ser también reconocido por la iglesia, ¿no? Es la realidad de de la época. Y aquí voy a un poco el discurso de Tupac Amaru, creo que lo tengo acá a la mano. Mm, a ver. O luego se los paso, porque como estoy con una sola máquina, con un solo monitor, me es difícil ahí ubicar.
A ver, entonces ya como cierre, vamos a hablar de un par de temas más en cuanto a la influencia ideológica de Tupac Amaru. Un tema también complejo y no tan documentado. Se sabe que conocía los comentarios reales de Garcilaso, un texto político crucial, ¿no?, en el despertar, especialmente entre mestizos y caciques en el siglo XVIII. Su conexión con las diversas capas sociales de españoles y su frecuente visita a centros culturales y comerciales como Lima y Cusco, ¿no?, me refiero a Tupac Amaru por su trabajo de arriero, ¿no?, le permitieron estar expuesto a nuevas corrientes de pensamiento. Las formulaciones programáticas y tácticas políticas de Tupac Amaru son muy elevadas. Por eso a veces subestimamos quizá a la gente, ¿no? Es decir, subestimamos nuestra propia capacidad de crear, ¿no? Y dicho sea de paso, no existe una creación única. Lo que se hizo aquí se pudo haber hecho tranquilamente en otro lado del mundo sin necesariamente conocerlo, ¿no? No hay un evolucionismo lineal, ¿no? Eh, es múltiple. Por eso la gran Flora Tristán, ¿no?, y su mensaje, proletarios, trabajadores del mundo unidos, es de ella, ¿no? Y después fue tomada por Marx y así, ¿no? Hay muchas ideas. El, la, la, eh, la advertencia de Bolívar ante el papel de los Estados Unidos fue precursor, ¿no? Fue precursor. El antiimperialismo en sí nace recién en el siglo XX, ¿no? Y Bolívar vivió en 1800, ¿no? Así que no hay ningún problema, ¿no?, en estas ideas que pueden parecer como precursoras, ¿no? Estas tácticas políticas, estas formulaciones que, como hemos señalado de Tupac Amaru, sorprendentemente elevadas para la época, desde la manumisión de los esclavos, ¿no?, sugiere que su movimiento no era o no correspondía a un movimiento de un cacique común, ¿no? Era mucho más. La existencia de conspiraciones y levantamientos en contexto, ¿no? Scarlett O'Fallon habla de diversos levantamientos ante Tupac Amaru, indica también la influencia de ideas igualitarias del pensamiento de la Ilustración. Aunque no se ha encontrado una evidencia directa de la influencia de los comentarios reales en su pensamiento, es evidente que Tupac Amaru estaba impregnado de su contenido. Su conciencia de ser inca le otorgaba una fuerza interior para luchar por su pueblo. En un interrogatorio, ¿no?, cuando ya fue apresado, y eso sí está documentado, Tupac Amaru expresó su deber de defender a los indígenas, reflejando su misión de redención de su raza y su compromiso con la justicia social. Y en eso es bastante precursor Tupac Amaru, ¿no? Justicia social recién la encontramos en el siglo XIX, ¿no?, en el siglo XX. Y la utopía de Tomás Moro no habla específicamente de justicia social, por ejemplo. Otra, otra influencia es la de los jesuitas. Y vamos a ser un poquito breves porque ya el tiempo nos está ganando. La Compañía de Jesús, o los jesuitas, conocidos por su flexibilidad, su adaptabilidad
y también de buscar el nuevo pueblo de Dios frente a la Europa podrida, ha sido históricamente vinculado a diversas alianzas, incluso con entidades no católicas. A pesar de su expulsión de España y otros países católicos, los jesuitas continuaron siendo tolerados en Rusia, en Prusia, ¿no? La actual Alemania, protestante. Esta situación llevó a especulaciones sobre, especialmente teorías conspiranoicas, ¿no? Sobre posibles alianzas con potencias protestantes, ¿no? Especialmente en un contexto de rivalidad colonial en América y los movimientos emancipadores que surgieron en el siglo XVIII. La expulsión de los jesuitas en 1767 generó sospechas, casi 20 años, ¿no? No, 77, 13 años antes de la rebelión Tupac Amaru, generó sospechas de que algunos de ellos, resentidos en su destierro, pudieran buscar apoyo en Gran Bretaña, el enemigo de los Borbones. Ahí aparece este gran precursor, Juan Pablo con su carta dirigida a los españoles americanos, nacido en Pampacolca en 1748, se convirtió en un importante actor político tras la expulsión de los jesuitas. A pesar de su secularización, mantuvo su lealtad a la Compañía de Jesús y se dedicó a informar sobre los acontecimientos en Hispanoamérica. En 1781, bajo el seudónimo de Paolo Rossi, se reunió con el cónsul inglés John Utmy, donde expresó su deseo de liberar a los indígenas de la opresión española y recuperar el imperio incaico. En Vizcarra Juan hablo. Aunque sus afirmaciones sobre el movimiento de Tupac Amaru exageradas, en 1781, su fervor por la causa indígena es notable. Sin embargo, el gobierno británico, mejor informado sobre la situación, no aceptó su oferta de apoyo. El otro punto también para, para volver a tocar es que a pesar de las especulaciones sobre la ayuda británica a Tupac Amaru, como ya lo hemos señalado antes, no hay evidencia concreta que España proporcionara apoyo militar directo. Las autoridades españolas estaban preocupados, más bien, ¿no? Las autoridades españolas por la posibilidad que tuvieran armas de fuego e igualar, ¿no? La lucha verdadera por la independencia. Recordemos que por eso fue las grandes masacres, 200.000 muertos, hablamos, ¿no? Por la rebelión de Tupac Amaru, porque no se tenía armas, ¿no? Principalmente estaban dotados de machetes, de palos, etcétera, ¿no? En cambio, el ejército real, ¿no? Sí era un ejército apertrechado, ¿no? Por eso el virrey Bertis confirmó que las armas eran adquiridas a los españoles o fabricadas por los propios indígenas, ¿no? Eran armas hechizas. La idea de un vaticinio que predecía el apoyo inglés a Tupac Amaru circuló en la época, pero se basaba en interpretaciones erróneas de textos históricos, como los mismos comentarios reales de Garcilaso. Y un caso ejemplar, y con esto culminamos la sesión de hoy día, que se extendió un poquito, pero bueno, vale la pena, es, cómo se buscaban las distintas lealtades en la rebelión de Tupac Amaru. Hubo un conflicto entre el corregidor Arriaga, que después fue ajusticiado por Tupac Amaru, y el obispo Moscoso, que reflejaban el eterno también conflicto entre la autoridad civil y la autoridad eclesiástica en el Perú colonial y en la actualidad. En un contexto de sospechas de conspiraciones separatistas y la rebelión de Tupac Amaru, el obispo, de origen peruano, ¿no? Era criollo,
se enfrentó al corregidor Arriaga, español, aunque Moscoso excomulgó a Arriaga, lo que podría haber beneficiado a Tupac Amaru, ¿no? Para justiciarlo, no hay evidencia de que lo hiciera coordinadamente, ¿no? Que lo hiciera intencionalmente para favorecer la rebelión. Las acusaciones que luego se hicieron contra Moscoso, ¿no? Reflejan pues el clima de desconfianza hacia los criollos, quienes comenzaban a desarrollar, y vemos que la desarrollaron después, ¿no? Una conciencia política en oposición a los peninsulares. Por eso, la idea de una, de una alianza entre los jesuitas, a ver, disculpen, aquí nos quedamos. La idea de esa alianza entre jesuitas y la Gran Bretaña para apoyar a Tupac Amaru es más una construcción histórica creada en su época y luego alimentada por los conspiranoicos, ¿no? Eh, que una realidad documentada. A pesar de las especulaciones, a pesar de los vaticinios, no hay pruebas de que los británicos proporcionaran ayuda concreta a Tupac Amaru. La figura de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán y los conflictos entre las autoridades coloniales ilustran la complejidad de la situación política en el Perú, en ese mosaico que hasta ahora es el Perú. Durante ese periodo, donde las tensiones entre criollos y peninsulares, así como entre la Iglesia y el Estado colonial, jugaron un papel crucial en el desarrollo de los acontecimientos. Por eso, y ya para ahora sí concluir, la rebelión de Tupac Amaru en 1780 se enmarca en un contexto de tensiones políticas y sociales en el Perú colonial. Se planteaba que un buen vasallo debe sacrificar su vida y honor para proteger al soberano, ¿no? Al rey de España, de cualquier peligro de subversión. En ese sentido, se critica la influencia de ciertos personajes, como el mencionado obispo Moscoso, que podría amenazar la tranquilidad pública de la colonia. La figura también del arcediano Jiménez Villalba emerge como un denunciante clave, ¿no? Acusando a Moscoso de infidelidad y de estar involucrado en conspiraciones. Jiménez Villalba presenta una serie de pruebas que incluyen rumores sobre la lealtad de Moscoso, la correspondencia del corregidor de Pucartambo relacionada con las conspiraciones, testimonios de Tupac Amaru y otros sobre la culpabilidad del obispo, observaciones sobre la conducta de Moscoso durante la captura de Diego Cristóbal Tupac Amaru, parecía que lo quería proteger, ¿no? A pesar de esas acusaciones, pues no hubo pruebas concretas de una alianza con Tupac Amaru, ¿no? Tal es así que durante la rebelión de Tupac Amaru, Moscoso se presentaba como un defensor ferviente de la causa realista, se involucró activamente en la organización de las milicias eclesiásticas, es decir, los mismos curas también tomaban las armas, y en la defensa del Cusco. Así que por sus acciones, armando al clero, participando en batallas, pues se convierte en un actor militar significativo y
podría decirse que limpia, ¿no? Su imagen inicial, libre entre comillas, claro está, de conspirador. Eso también demuestra que era muy difícil en un régimen colonial, estamental y escasa como el virreinato del Perú, romper esas alianzas, romper esas lealtades, ¿no? Ante el soberano absolutista. Por eso, como conclusión, creo que es importante señalar que José Gabriel Condorcanqui y Tupac Amaru, a la luz pues de la información eh, seria, detallada, en decenas de tomos, dicho sea de paso, no fue pues, eh, no contaba con asesores propiamente dichos, externos, que dirigieran sus acciones, siendo él y su círculo cercano los responsables de la mayor rebelión autóctona indígena en América. Eso creo que es la gran conclusión que podríamos llegar el día de hoy. Muchas gracias, Mávila y los demás compañeros. Muchas gracias, compañero Har. Bueno, entonces vamos a continuar la próxima semana, el jueves a las 7 y continuaremos para seguir compartiendo y analizando la rebelión de Tupac Amaru II.